primera edición de Sin Censura con Vicente Serrano, le mencionaba que está haciendo un excelente trabajo un amigo de este espacio libre como el viento, el activista contra la desinformación digital, Julián Macías Tobar, quien está desenmascarando a medios de comunicación que en medio de una situación tan caótica, tan preocupante, que tiene al mundo al filo de la butaca, están literalmente apostándole a la infodemia, incluso utilizando imágenes de videojuegos para hacer creer a sus audiencias que se trata de imágenes del conflicto. Están usando incluso imágenes de archivo. Mencionaba un caso de China, como si se tratara de Ucrania. Y hay que destapar esta situación. Y te agradezco mucho, Julián, que te enlaces con nosotros. ¿Cómo te va? Tanto tiempo sin saludarte. Gracias por desvelarte, por el cambio de horario, en los horarios. Sé que ya es de madrugada ya en España, pero es importante hablar de esto para la audiencia de Sin Censura. Un abrazo a la distancia. Así es, bueno, aquí estamos de madrugada, pero bueno, merecía la pena. Ya hacía tiempo que no hablábamos y bueno, siempre es un gusto estar contigo. ¿Cómo ves esta situación? ¿Qué es lo que has estado encontrando? Bueno, a ver, como decía Julian Assange, en una guerra la primera víctima es la verdad y la verdad es que precisamente estamos encontrando, digamos, bueno, mucha desinformación tanto en medios de comunicación como en las plataformas digitales, ¿no? Y a lo que estabas aludiendo aquí en España, curiosamente, tanto en el telediario, digamos, el telediario de noticias con más audiencia en España dio la noticia, abrió el telediario precisamente con los bombardeos de Rusia en Ucrania, poniendo una explosión del año 2015 que pertenecía a China, ¿no? Esa que se está viendo ahora mismo, ¿no? Y digamos, más allá de ser una explosión mucho más grande, a lo mejor de las que realmente existen, creo que el trabajo periodístico, sobre todo cuando están dando las noticias en un momento tan importante y es el telediario que más personas ven en España, es bastante grave. Pero en esa misma televisión, unas horas antes, en el matinal, en el programa informativo de la mañana, digamos, con tertulianos, etcétera, pues también el de más audiencia, fue la cosa bastante peor. Se inventaron una noticia diciendo qué imágenes terribles que nos han llegado de aviones rusos bombardeando poblaciones de Ucrania, ¿no? A civiles, cosa que hasta el momento no se ha demostrado. Y luego, bueno, lo que se ha demostrado es que lo que ha pasado ha sido que han cogido una imagen de un videojuego, ¿no? Y precisamente se dan bastantes circunstancias. Precisamente la imagen que se está viendo ahora, una cosa que pasó antes, es que, por ejemplo, Facebook ha permitido que, por ejemplo, un perfil personal estuviera emitiendo durante 6 horas poniendo el cartel de Breaking News, aviones de Rusia volando sobre Ucrania, y precisamente pertenecía a este videojuego que se llama Arma 3 y que reunió hasta 177.000 personas en directo, millones de visitas, centenares de miles de comentarios, y muchos de esos comentarios decían que era un videojuego, que no podían hacer creer a la gente que era lo que estaba pasando en este momento. Y el culmen de todo, y es a lo que a mí me lleva, que es bastante curioso, incluso que las plataformas estén permitiendo esto, te estaba hablando de Facebook, ¿no? De un Facebook Live que se estuvo manteniendo durante bastantes horas, precisamente también de videojuegos, en este caso otro que es DCS, un simulador digital de combate. Ha sido publicado un vídeo donde supuestamente un avión ucraniano derriba a un avión ruso y curiosamente lo han publicado ya hace más de 10 horas el Ministerio de Defensa de Ucrania, las cuentas oficiales tanto en Twitter como en Facebook, teniendo millones de visitas. Y pertenece a un videojuego precisamente, se está viendo ahora en YouTube, que tiene 800.000 visitas, donde el autor de ese vídeo dice que, digamos que es unas imágenes del videojuego SDC, ¿no? Que es un simulador el DCS, Digital Combat Simulator. Es un videojuego y digamos que a pesar de que todo el mundo está diciendo que es falso y que se lo han reportado, sigue estando público en las cuentas de Twitter y de Facebook oficiales de Ucrania. Y a mí todo esto me llama la atención, esta coincidencia que
tanto en plataformas digitales como llegando a espacios de máxima audiencia, aparezcan imágenes de videojuegos mostrando como si fueran imágenes de guerra, ¿no? Y en un momento tan importante como en el que estamos, yo creo que se debería tener bastante, ser más preciso, ¿no?, con la información. Yo he hablado de crisis en el periodismo en México. De hecho, ayer estuve presentando una ponencia en la Semana del Periodismo en el estado de Hidalgo y hablaba de la crisis en el periodismo y el fin de las verdades absolutas gracias a las redes sociales. ¿Qué nos muestra esto que estás destacando, Julián? Una intentona en esta guerra de narrativas de imponer a costa de cualquier cosa la narrativa a favor o en contra, no lo sé, de Rusia o de Ucrania, o de plano es una irresponsabilidad y parte de esta crisis en los medios de comunicación. Yo creo que estaba escuchando el debate que tenías antes. Yo creo que básicamente es muy importante lo que se estaba comentando. Al final, creo que los medios de comunicación, sobre todo los que vemos cuando llegamos a casa, encendemos la tele, esa información que nos muestra, por desgracia, responden a intereses de los fondos de inversión que capitalizan. En el caso de México es terrible, ¿no? Como el grupo Salina, perteneciente a la red Atlas Network o Televisa, ¿no? Tienen el control prácticamente mediático del país y responde a intereses económicos, ¿no? Yo creo que esto responde también a este tipo de cuestión, pero luego si también hablamos de las plataformas digitales, si bien es un buen espacio de contrapoder y donde la gente puede emitir y todo el mundo puede participar, sí que es cierto que yo creo que, y en casos como estos se ve que no hay esa neutralidad cuando se permiten este tipo de cosas. Y si al final vas quiénes son los propietarios de estas plataformas digitales, pues incluso cuando en este caso la guerra, digamos, la inició Rusia, por más que hay un historial anterior de 8 años de Ucrania bombardeando a civiles en la zona de Donbass y que Rusia, digamos, ha hecho una acción que es totalmente condenable, cualquier guerra es condenable, pero eso no quiere decir que la información tenga que sufrir para beneficiar a un bando o a otro. Y en este caso yo creo que las plataformas digitales no son neutrales y sobre todo cuando hay intereses de los Estados Unidos, o por lo que estamos viendo, hay como o se da rienda suelta o no se censura cuando se ve que hay información falsa que supuestamente perjudica a Rusia. Por más que en este caso hay que condenarla, o yo personalmente condeno las acciones de Rusia, el no a la guerra vale para cualquier bando e ideología, y en este caso yo creo que habría que condenar las acciones de Ucrania con la población civil en Donbass durante los últimos 8 años, pero también hay que condenar las acciones de Rusia, digamos, bueno, entrando en una guerra e invadiendo un país. Entonces, más allá de que sea condenable todo esto, la información siempre tiene que estar al servicio de la ciudadanía y tanto en plataformas digitales como en medios de comunicación, que los más grandes normalmente, pues, digamos, están controlados por unos grandes fondos de inversión que muchas veces responden incluso a esos intereses que tienen que ver muchas veces incluso con los intereses de los Estados Unidos, de las grandes empresas, pero que la ciudadanía yo creo que está bien que exijamos, digamos, que tengamos unos medios de comunicación. Tenemos derecho a recibir una información veraz y tenemos derecho a que las plataformas digitales, bueno, pues también se presten a moderar correctamente y no permitir pues esta infodemia, esta pandemia digital de la que cada vez somos más presentes y en la que, bueno, pues se llegan a puntos, la verdad, que a veces parece surrealista, ¿no? Como que prácticamente todos los contenidos virales, incluso que aparezcan en noticias o que aparezcan, sean hasta de videojuegos, ¿no? Es decir, ya... y darla por buena, ¿no? Se supone que el periodismo tiene que filtrar que toda esta infodemia no tenga un mínimo filtro, ¿no? Y sobre todo cuando estamos hablando de vidas humanas, de guerras, etcétera. Incluso ahí vemos en Facebook, en el vídeo que hago en el hilo, incluso aparece publicidad de Colgate, ¿no? Del dentrífico. Es como Facebook permite todo esto y ya no sabemos si es por dinero, si es por favorecer a los intereses de Estados Unidos. En todo caso, es algo que de verdad las plataformas, y lo venimos denunciando hace mucho tiempo, pues la verdad es que deberían de poner su filtro más en situaciones de guerra como en la que estamos ahora mismo. Creo que es importantísimo eso que mencionas, los intereses. Creo que hay que seguirle rascando, indagando, Julián, porque me llama mucho la atención a quién le conviene, no la información, la desinformación en un momento crítico
no solamente para Ucrania y Rusia, sino para el mundo. Y me resulta fatal, porque sin medios de comunicación confiables, sin un periodismo confiable, por lo que estás exhibiendo, canales de televisión proyectando imágenes que no son, creo que hay un grave problema para la sociedad. Sí, sí, evidentemente. Yo creo que el periodismo, los medios de comunicación son una de las patas imprescindibles de la democracia. Cuando no se hace buen periodismo, incluso cuando se miente, ¿no?, a la población, la democracia es mucho, mucho más débil. Y por desgracia, y yo te doy mi opinión personal, conociendo conflictos, si este problema no es solamente de México, no solamente de España, sino que está generalizado y ponen al servicio estos medios de comunicación para manipular a la población hacia unos intereses que responden muchas veces a los intereses de los propietarios de esos medios. Y yo te diría, haciendo un análisis, que veo que hay mucho mejor periodismo fuera de los grandes medios de comunicación, y te hablo en el caso de México contigo y con otros compañeros que creo que hacen mejor periodismo que muchas veces están en los principales medios de comunicación. Pero, por ejemplo, ahora que fueron elecciones en Chile, para mí Copano fue una referencia y no estaba, es decir, en todos los medios había desinformación bastante grande. Si nos vamos a Perú, pasa exactamente igual con Marcos Cifuentes. Es para mí el mejor periodista, pero tiene un canal así como el tuyo desde fuera. Por suerte le sigue mucha gente. Pero es curioso que los grandes periodistas, los que tienen un mayor rigor periodístico, muchas veces casi son expulsados de los grandes medios de comunicación porque no responde a los intereses del dueño de la imprenta, ¿no? Entonces, la verdad es que es un problema para la democracia y de verdad que sería muy bueno que se democratizase también el uso de las ondas y de las informaciones, que debía ser público, igual que el agua, porque es algo básico, ¿no? La información veraz y, sobre todo, que no nos contaminen, que no nos manipulen, sobre todo cuando es intencionado y es con unos intereses muchas veces relacionados con intereses económicos de quienes controlan estos medios de comunicación. Me llama mucho la atención, para ir redondeando el diálogo, Julián, que no solamente sean los medios de comunicación, pero esto que dices, que el gobierno de Ucrania también le apueste a la infodemia, eso sí está, no digo que más grave, es brutal que un gobierno le apueste a compartir cosas fake, cosas falsas. Bueno, yo te diría, si tuviera que apostar, y esto es una opinión personal, me parece demasiado casual que se permita Facebook Live y que no se corten durante horas con cientos de miles de visitas, es decir, en directo, ¿no? Al final son decenas de millones de personas quienes vieron este Facebook Live, pero además esa cuenta no se eliminó. Esa cuenta sigue emitiendo Facebook Live con las mismas imágenes, simulando guerra y simulando digamos, bombardeos de aviones rusos a población civil, cosa que no está pasando. Es curioso que esto pase, es curioso que la cuenta de Ucrania oficial también ponga un videojuego, es curioso que imágenes de videojuegos lleguen a los medios de comunicación con más audiencia y al final me daría la sensación, o por la navaja de Ockham, lo que me dice la lógica es que es una estrategia planificada y permitida por, bueno, los aliados. Si bien militarmente ya se ha dicho que la OTAN o los Estados Unidos no van a apoyar a Ucrania, sí que este tipo de estrategias como las sanciones económicas o la guerra digital parecería que estuviera como planificado, ¿no? Que de una manera o de otra tiene como dos elementos. Uno, hacer parecer que los ataques de Rusia son más graves de lo que son, que son bastante graves, sobre todo que van hacia la dirección, hacia la población civil. Esto en principio Rusia ha dicho que no es así, que solamente son bases militares. Y la otra, también el vídeo que publica, hay una historia, y yo estoy investigándola ahora, que es una leyenda que se llama el fantasma de Kiev, The Ghost of Kiev, que es precisamente ahí está apareciendo supuestamente un aviador ucraniano que fue capaz de derribar 6 aviones él solo rusos. Y esto creo que es para subir la moral también de los ucranianos, viendo que el poder militar de Rusia es aplastante y están en una situación de resistencia. Yo creo que es una especie de estrategia de infodemia para que la moral desde la inferioridad hacerse el héroe contra el gran ejército ruso. Es la única explicación que le doy. Son estrategias también de estas guerras híbridas que hablamos, y se me escapa que
tan frecuentemente y tan permitido, tanto en medios de comunicación como en redes oficiales, como en plataformas digitales, durante horas, cientos de miles de personas viendo desinformación con videojuegos, haciendo pensar que es real, me daría la sensación como que es algo planificado y permitido dentro de estas guerras híbridas de las que hablamos de desinformación y de manipulación global, ¿no? A través de dispositivos digitales. Vicente, no sé si me estás viendo, escuchando. Mi querido Julián, perdóname, no, yo soy muy mal pensado, pero qué casualidad que estas cosas pasan cuando estamos hablando de esto. Sí. No sé, que cada quien piense lo de que poder quiera. de poder hacerlo, lo podrían hacer, ¿no? El control de esta plataforma, evidentemente, lo tienen. Pero bueno, seamos bien pensados y digamos que son fallos técnicos. Bueno, dejémoslo en una falla técnica. Estoy tratando de transmitir desde otro de mis dispositivos. Y mi querido Julián, es tan importante. Yo agradezco tu labor, porque obviamente estás haciendo algo que nosotros no podríamos hacer, que otros espacios no han podido hacer, y lo estás haciendo muy bien. Y yo quiero también decirle a la gente que en estos momentos históricos es aún más relevante la labor que haces, y me da mucho gusto que estás abriendo espacios y que te has lanzado a Twitch y te has lanzado a YouTube. ¿Por qué no cerramos invitando a la gente para que no solamente te siga en Twitter, sino también te vea, te escuche y sigamos abriendo brecha, como decimos en México, sigamos abriendo camino para desde nuestras trincheras contrarrestar la infodemia, contrarrestar a esos de la élite de los medios de comunicación que desafortunadamente, en lugar de informar, desinforman, Julián. Sí, bueno, pues como todas las veces que me invitaste, siempre, bueno, te hablaba que aparte de seguirme en Twitter, podían seguirme en Telegram y en la web de Pandemia Digital, donde hay herramientas, ¿no? Para que la gente pueda hacer su análisis forense digital y artículos, biblioteca, etcétera. Bueno, pues me llegan mucha gente que me escribía que me lanzara a YouTube. Bueno, y al final lo que he hecho es lanzarme a Twitch. Tenemos un programa en directo todos los días, de lunes a jueves, de lunes a miércoles sería la 1 de allá de México, y luego como sería como a las 6 de la mañana los jueves, que hacemos un repaso de la semana, y luego lo subimos todo a YouTube y lo pueden buscar tanto en Twitch como en YouTube por Pandemia Digital, igual que en Telegram y en la web. Así que, bueno, buscando Pandemia Digital, ahí pueden encontrarme, y si se animan a vernos en directo, Twitch es una plataforma donde se interactúa mucho, donde traemos buenos invitados y que la gente que está en directo puede hacerle preguntas. Así que hay una conversación, lo bueno es que se hace mucha comunidad de Twitch y por suerte, bueno, pues está creciendo. Ya hemos tenido invitados bastante importantes, y de hecho te hago la invitación luego por privado si te interesa. Me gustaría invitarte algún día, que te pasara si te cuadra, y así te comparto. Bueno, como ya me invitaste tantas veces, también me gustaría tenerte en mi programa. Claro que sí, cuenta conmigo y ya me di cuenta que nos andas jugando competencia, mi querido. No te creas, hombre. Al contrario, de esta competencia queremos gente que esté comprometida con la verdad, como tú. Y tú sabes que aquí en Sin Censura respetamos y admiramos el trabajo que realizan en Pandemia Digital, y ojalá que de estas miles de personas que están conectadas en Sin Censura se animen a verlos en directo a través de Twitch o a través de YouTube. Nos ponemos de acuerdo, querido Julián. Te agradezco que hayas hecho el esfuerzo para desvelarte, para hacer este enlace. Que pases excelente noche, y pues me queda más que mandarte un abrazo a la distancia. Otro a ti, la admiración es mutua, y bueno, espero que nos estemos viendo más a menudo. Ya hacía mucho tiempo que no nos veíamos. Así que nada, un saludo a toda tu audiencia y un gran abrazo para ti. Chao. Gracias, querido Julián. Bueno,
Amigos, amigas, regresamos en breve, pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1,600,000 suscriptores, Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores, y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @_Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.